Con la doctora Alicia Martínez de Pacheco, hablando sobre la segunda causa de ceguera en el mundo, que es el glaucoma, y las últimas técnicas terapéuticas de tratamiento. Me consta, por conocerla hace muchísimos años, a Alicia, que ha recorrido el mundo la última década buscando los últimos avances en el abordaje terapéutico del glaucoma. Y en los últimos meses, en las últimas semanas, ha estado en los Estados Unidos y en Jerusalén, en Israel, y ha venido con un bagaje de información realmente extraordinaria y que lo va a volcar esta mañana para todos ustedes. Ella me decía antes del programa, es mi pasión, y yo doy fe que la conozco hace tantísimos años, que es su pasión. Y esta transferencia de conocimiento es un placer presentarla esta mañana respecto a los últimos avances en el tratamiento del glaucoma. Alicia, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar. Fue un poquito más larga la presentación. Ahora todo el tiempo es tuyo, de lo que has captado, de lo que has recogido por el mundo en los avances del tratamiento del glaucoma. ¿Cómo no? Desde hace muchísimos años que todo el tiempo se ha estado trabajando en múltiples institutos biológicos lo que era el injerto de las células madres. Nosotros, para ser claros en cosas que son tan complejas como es la biología y que es lo nuevo, vamos a dividirlo en tres partes, porque todo el mundo nos pregunta, Juan Carlos, caramba, ¿qué es lo que hay de nuevo, doctora? ¿Qué hay de nuevo? Porque usted que viaja, usted que va a todos los congresos. Porque hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho todos estos años? Hemos tratado nada más que de lentecer lo que es la aparición de secuelas importantes en el glaucoma. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho es tratar de disminuir la tensión ocular para que ese paciente esté lo mejor posible y difiera lo más tarde posible la muerte del nervio óptico. Pero no es la causa la hipertensión ocular, que siempre lo hemos dicho hasta el cansancio. Sí. La causa está a nivel de la célula. Y es más complejo aún. La muerte de la célula se llama, la definición, diríamos, más clásica, más sencilla, sería apoptosis. ¿Qué quiere decir apoptosis? Es la muerte programada de una célula, que genéticamente lo está. Hace muchísimos años el doctor Goldberg ha estado trabajando con muchas fases. La primera, vamos a hablar de lo que son los neuroprotectores. Segundo, los neurofortalecedores. Y en tercer lugar vamos a hablar sobre lo que es la nanotecnología. Qué maravilla que la nanotecnología intervenga también en la terapia del glaucoma. Es apasionante. Yo la primera vez que lo vi hace como 4 años en el primer Congreso Mundial en Canadá. Hace poquito tiempo, como te dije, fui a Jerusalén. Lo voy siguiendo porque me parece apasionante. La primera cosa, en la parte de los neuroprotectores, ¿qué es lo que hay de nuevo? Y lo vamos a ir viendo después en la pantalla. El nanoprotector es un laboratorio Neurotest que ha inventado un pequeñísimo instrumento donde se coloca dentro del propio ojo, del vitrio. Es N3-501, es un nombre cualquiera, pero ¿qué es lo que produce? Son células humanas encapsuladas, genéticamente modificadas. ¡Qué increíble! Estas células son capaces no solamente de modificar la tensión ocular, sino además de proteger la célula, cosa lo cual ha sido muy impactante para todos los oftalmólogos, porque toda la vida nos han escuchado los pacientes que tienen glaucoma, que siempre decimos, esto es irreversible. Sí. Bueno, caramba, tenemos ahora una apertura totalmente distinta. De pronto lo podemos ver nosotros o no, pero ya está. Ese producto ya está y está funcionando. Sí. No está funcionando, y es muy importante no dar impresiones equivocadas. No está funcionando para todo el mundo. ¿Por qué? Porque en la biología, en los institutos, se estudian muy detenidamente durante por lo menos 5 años un producto antes de lanzarlo hacia lo que es la farmacia. Estas son personas que se estudian, como decíamos hoy, en institutos que se aplican a ese programa, que tienen las mismas características los pacientes. ¿Para qué? Para que esto sea corroborado, para que pueda ser interpretado de modo correcto. Y se estudia no menos de 5 años. Pero este producto
el Neurotex, el neuroprotector, que segrega un producto protector de la célula nerviosa, ya está aprobado y se está usando. Ahora, Alicia, para la teleaudiencia, para que quede bien claro, esto se realiza en algunos centros especializados en el mundo. Exacto. Solo en algunos, digo, en nuestro país no. Esto es bueno para la teleaudiencia. El doctor Goldberg, por ejemplo, sí, es el que dirige toda la parte de tecnología en el laboratorio de Miami junto con la universidad. Pues está todos los institutos, por ejemplo, de Bascom Palmer, del Instituto de Los Ángeles, en todos los institutos en los estados, ya sea nacionales, americanos, como europeos, como japoneses, pero que tienen una estructura de biología, esos pacientes entran en el programa. Por eso se llama randomizado, porque tiene un esquema, y multicéntrico, porque está en varios lados. Luego de 5 años se estudia y dice, bueno, esto es bueno, pasa al laboratorio, vas a hacer a la venta. Bien. Eso es con respecto a la neuroprotección. Luego está la segunda etapa que me pareció maravilloso, que se llama neurofortalecimiento de la célula. Ahí hay 2 etapas. A, que es la que está más atrasada y la que todo el mundo habla, que se refiere a las células madres, al injerto de células madres. Si bien este injerto de células madres ha tenido éxito y están bien y se insertan y son capaces de llegar a formar una neurona madre, una neurona madura, existe una gran dificultad hasta ahora en ver. Primero, la célula, ustedes recordarán porque lo están viendo ahora en la pantalla, la célula es como una estrellita que tiene todas esas ramitas que son la forma, los axones. Existe gran dificultad en ver cómo esta célula se integra a las demás células, cómo se realiza la interconexión entre los axones, pero fundamentalmente, Juan Carlos, cómo se transforman en células fotoeléctricamente activas. ¿Por qué digo esto? Porque las células nerviosas, las células de la retina, son células fotoeléctricas. Uno recibe el impulso de la luz, se transforman en fotoeléctricas, transmiten ese impulso en nervio óptico al cerebro y vuelve convertido en imagen. Entonces, todo esto tampoco, si bien la inserción está aprobada, se produce la maduración en célula madre, todavía no está claro cómo se va. ¿En qué fase está, Alicia? Eso está, esa parte de todo lo que estamos hablando es el que está más atrasado. Está bien, se insertan y se producen células madres, pero no se ha podido corroborar cómo se hace la inserción y el relacionamiento entre la célula y entre los axones. Pero lo que sí está mucho mejor es la parte genética. En la parte genética el doctor Goldberg ha mostrado, y están todos los demás laboratorios haciendo lo mismo, es un gen que es una verdadera maravilla, que es el gen KLF7. No importa el nombre, lo que importa es que es una familia de genes que existen. De esta familia de genes hay 17 genes que son favorables para la producción, para mejorar la célula nerviosa. ¿Estos genes cómo actúan? Se inyectan y además, ¿qué producen? Producen la revitalización de la célula y de los axones. Y acá te voy a comentar una cosa que me pareció maravillosa. Ahí cuando empezó mi curiosidad sin par sobre esto. Estábamos en una charla y se mostró el doctor Goldberg cómo cortaban experimentalmente, como si fuese un traumatismo, un nervio óptico, como cuando se produce un traumatismo. Corta el nervio óptico y ¿qué vemos? Que empiezan a crecer desde el nervio óptico a la célula en sentido anterógrado, empiezan a crecer las células, el nervio óptico hacia la célula. Maravilla. Esto es una cosa para mí es deslumbrante. Entonces ahí quedó corroborado de que sí existe la capacidad a través de este mecanismo genético que transforma, produce un factor de segregación muy importante, es capaz de producir esto. Y lo tercera, tratar de ser con concretos, es la nanotecnología y que eso ya está en la fase 2. ¿Qué quiere decir? Fase 2 está la nanotecnología. La fase de tecnología quiere decir que ya se está practicando en pacientes que son personas humanas en la fase 2 que lo están utilizando bajo controles muy estrictos. ¿Qué quiere decir la nanotecnología? Y es la verdadera maravilla. La nanotecnología se refiere, la nanomicra es la producción, es el mecanismo más pequeño que nosotros tenemos. Y son capaces de producir, son nanotransportadores en realidad, son capaces de transportar el medicamento, introducirse adentro de la célula y
modificar la célula. Así que te das cuenta que este medicamento que entra a la célula no solamente es capaz de entrar durante y dura 6 meses, sino que además va a modificar la célula. Esto me parece maravilloso. También. Y esto está en la fase 2. Y lo que quería comunicarles es que la importancia que tiene esto, no solamente porque dure 6 meses, sino todos sabemos la dificultad que tienen muchísimos pacientes en adquirir el medicamento, en ponérselo porque no tienen problemas motores, en adquirirlo, claro, en ponérselo, en rechazar el medicamento, en olvidarse, en infinidad de problemas. Imaginémonos que tengamos un medicamento que dura 6 meses, que se introduce dentro del ojo y que es capaz de introducirse dentro de la célula. No solamente el medicamento, sino de transformar la célula y revitalizarla. Creo que esas 3 cosas que tratamos de resumir son la nanoprotección, la nanofortalecimiento y la nanotecnología. Realmente maravilloso, doctora Alicia Martínez de Pacheco, todo esto que nos has contado y le has transmitido a la teleaudiencia que, como tú decías, te preguntan tus pacientes, tiempo, sí. ¿Qué es lo último, doctora? Usted que está en todos los congresos del planeta, ¿qué es lo último? Y tú acabas de transmitirle a la teleaudiencia de Calidad de Vida lo último. De que hay ilusiones, de que tenemos esperanza de que las cosas sean mejor. Y que hay esperanza exactamente en el abordaje terapéutico, como decía en el comienzo, de la segunda causa de ceguera en el mundo, que es el glaucoma. Alicia, como siempre, mil gracias. Mil gracias por formar parte indisoluble de Calidad de Vida. Yo no concibo Calidad de Vida sin la doctora Alicia Martínez de Pacheco y gracias porque la teleaudiencia es la receptora, ¿no verdad?, de todas estas novedades fantásticas que tú has obtenido, fruto de esa pasión que tenés por la oftalmología, por los avances y por la curación. Creo que tener una ilusión en la vida, un sueño y una esperanza y lo que nos alienta a seguir adelante, ¿no es cierto? Exacto. Gracias, doctora. Gracias, un placer. Una admiración. Nosotros vamos a la